vamos a echarle un vistazo a la historia de nuestro querido país y aunque no hayas nacido aquí, si te interesa, te invito a que viajes con nosotros hacia el pasado, específicamente a una época muy lejana en la que los seres humanos que llegaron de África lograron descubrir la agricultura y así asentarse en un territorio que en la actualidad se conoce como Mesoamérica. En este lugar, la primera civilización de la que se tiene registro es una que se caracteriza por tener unas tremendas cabezotas realizadas en basalto, mismas que sabemos fueron esculpidas para representar a los gobernantes. Y sí, en efecto, estamos hablando de una civilización prehispánica conocida como los Olmecas. Esta primera etapa de la historia de México vamos a identificarla por el nombre de México prehispánico, aunque también algunas veces se le denomina como México antiguo. Sobre los Olmecas, se tiene registro que aparecieron unos 3000 años antes de Cristo, habitando Mesoamérica en un periodo temporal conocido como el Preclásico, pero esta, como muchas otras civilizaciones, desaparecieron y aparecieron otras más en los periodos posteriores, que fueron el Clásico y el Posclásico. La más conocida entre los mexicanos es la de los aztecas, aunque lo correcto sería llamarlos mexicas, pero no entraremos en detalle con esa información. Los mexicas cobraron relevancia en el Posclásico, ya que estos llegaron hasta el Valle de México y fundaron Tenochtitlán. La mayoría de las fuentes históricas coincide que eso sucedió en el año de 1325 y en poco tiempo, es decir, en menos de 2 siglos, su influencia se dejó sentir en todo el centro y gran parte del sur de lo que actualmente es nuestro país. Además, lograron someter a muchas otras civilizaciones prehispánicas a las que se les cobraba tributo. Por eso muchas de ellas no desperdiciarían la oportunidad para atacarlos en el futuro. Al otro lado del mundo, un hombre llamado Cristóbal Colón estaba llevando a cabo un proyecto para llegar a otra parte del mundo. Sin embargo, terminó descubriendo lo que actualmente conocemos como el continente americano en 1492 y unos años más tarde llegaría otro hombre llamado Hernán Cortés, quien fue el encargado de realizar un avance dentro del territorio mesoamericano para vencer a los mexicas. Evidentemente, él no contaba con un número tan grande de acompañantes para hacerlo solo, así que consiguió aliarse a algunos de los pueblos que se habían convertido en rivales de los mexicas. No olvidemos que estos les cobraban tributos. En aquella época jugaron un papel de suma importancia dos personas. Una de ellas fue Jerónimo de Aguilar, un hombre que sabía hablar español y maya. El otro personaje fue Malinali o Malintzin, aunque muchos de ustedes la conocen como la Malinche, y la importancia de esta mujer reside en que ella sabía hablar maya y náhuatl. De esa manera, entre estas tres personas podían hablar del español al náhuatl, y así fue como los españoles lograron conseguir la mayor parte de sus aliados. El avance de Hernán Cortés fue indetenible, y Tenochtitlán junto con los mexicas cayeron en 1521, comenzando una nueva etapa en la historia de México. Esta segunda etapa de la historia de México se conoce como época colonial o virreinato, y hay dos fechas para decir que comenzó. Una es propiamente en 1521, cuando cayó Tenochtitlán, y la otra es en 1535, cuando llega por primera vez el primer virrey a este territorio. En ambos casos, esta etapa finaliza en 1810 con el inicio de la independencia de México. Antes de continuar, vamos a explicar algunas cosas. El territorio que anteriormente habíamos denominado como Mesoamérica ya no se llamará así. En esta segunda etapa de la historia se llamará Nueva España. Y a partir de la tercera etapa,
en adelante lo podremos llamar México, ahora sí, como un país. En la Nueva España, cuando los conquistadores habían derrotado al Imperio Mexica, se continuó con el avance de forma militar hacia el norte y hacia el sur, aunque también comenzó algo que se denomina como conquista espiritual, la cual fue realizada por las órdenes mendicantes como los franciscanos, los agustinos, los dominicos y los jesuitas, la que tenía como objetivo convertir al catolicismo a todos los descendientes de las civilizaciones prehispánicas, ya que estos últimos eran politeístas. A este proceso se le conoce como la evangelización. En esta nueva etapa van a darse muchas transformaciones de todo tipo. Por ejemplo, la primera de ellas es que vendrá un hombre a encargarse de gobernar el territorio. El nombre de ese cargo será el de virrey, y desde 1535 hasta 1821 tomarán posesión de este cargo un total de 62 personas que estuvieron encargadas de gobernar el territorio de la Nueva España. Algo que me parece muy interesante de este periodo de la historia de México es que en aquella época llegaron muchas plantas y animales, como por ejemplo el cilantro, las lechugas y los pepinos, o bien las vacas y los cerdos, entre muchas otras cosas más. Esto, como era de esperarse, se mezcló con los alimentos comunes en Mesoamérica y dio origen a un sinfín de alimentos que persisten hasta la actualidad. Pero eso no fue lo único que trajeron los españoles, sino que también se transformaron otros aspectos como la economía, ya que ahora se practicaba la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio, transformando todo totalmente. Y no es que esto haya sido bueno ni tampoco malo, simplemente así sucedieron las cosas, y gracias a todos estos cambios ustedes pueden escuchar este video y yo crearlo, porque tanto la mayoría de ustedes como yo somos productos de ese mestizaje, aunque les duela y se la pasen diciendo todo el tiempo que vinieron a conquistarnos, lo cual por cierto también es erróneo, porque todos los que dicen eso nacieron en el siglo XXI o XX y la conquista fue en el siglo XVI, o sea que nosotros no fuimos conquistados porque ni siquiera habíamos nacido. Por eso mismo, también es un error decir que los mexicanos en aquella época fueron maltratados y explotados, porque México como país empezó su vida en 1821, cuando se consiguió la independencia de México. De que fueron explotados, eso es cierto, pero no eran mexicanos ni fuimos nosotros. Esta tercera etapa irá de 1810, cuando comenzó la independencia de México, hasta 1910, cuando comenzó la Revolución Mexicana. Durante la época colonial, como ya lo vimos hace unos minutos, todo fue una gran mezcla y las personas no fueron la excepción desde un punto de vista historiográfico. Y ojo, que dije historiográfico, para que después no me estén tocando los en los comentarios. Perdón, sigamos. Desde el punto de vista historiográfico, se considera que crearon muchos grupos étnicos como resultado de la copulación entre hombres y mujeres de diferentes grupos culturales, como podían ser españoles, descendientes de las civilizaciones prehispánicas, africanos y asiáticos. Bueno, partiendo de ello, los únicos que se ocupaban los cargos más importantes eran los españoles y no los criollos, que también eran españoles, pero que habían nacido en América. Esto, sumado al contexto de cambio, como la independencia de las 13 colonias en 1776 o la Revolución Francesa en 1789, fueron algunos de los factores que propiciaron que México buscara independizarse de España. Y ojo, aquí decimos México porque es el país que se va a crear, aunque en realidad quien se independizó fue la Nueva España de España,
y después de independizarse se crea México como el país que conocemos. Recordemos que la independencia de México comenzó en 1810 y concluyó en 1821. Esa parte ni la vamos a mencionar aquí porque todos la conocen, más o menos bien y más o menos mal, pero bueno, eso ya es ganancia. Lo interesante viene después, cuando México ahora sí nace como una nación independiente, pues va a verse en graves problemas durante todo el siglo XIX, ya que hay muchos problemas de carácter interno. El más grave fue la lucha interminable entre liberales y los conservadores. También hubo muchos problemas de carácter externo. Algunos de ellos fueron el intento de reconquista por parte de España, o las intervenciones de otros países como Francia, quien tuvo el valor de atacar a nuestro país en 2 ocasiones, o bien la intervención estadounidense, con la que México terminó perdiendo más de la mitad de su territorio. Todo en aquella época era verdaderamente un caos, y el único hombre que consiguió pacificar al país fue Porfirio Díaz, y no solamente eso, sino que fue él quien logró que México se modernizara, y a pesar de que parezca que todo fue hermoso durante el porfiriato, no fue así, ya que tanto la esclavitud como la miseria y la sangre derramada en la huelga de Cananea y la de Río Blanco fueron el líquido que alimentaría la semilla de la revolución, pues en aquella época las condiciones de la gran mayoría de las personas eran pésimas y la población, cansada de todo esto, decidió levantarse en armas, dando inicio así la Revolución Mexicana. En esta cuarta etapa de la historia de México abordaremos el siglo XX, desde que inicia la Revolución Mexicana en 1910 hasta el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional deja el poder y por fin otro partido político logra acceder a la presidencia de México. Hablamos del Partido de Acción Nacional. Una vez que la población estaba cansada de los malos tratos que recibieron durante el porfiriato y decidieron tomar las armas y dar inicio a la Revolución Mexicana, este es otro punto de la historia de México que se conoce pero se tiene mal entendido, ya que todos pensamos que la Revolución Mexicana fue un éxito, pero ¿están seguros de ello? Veámoslo. Durante la Revolución Mexicana existieron diferentes bandos, cada uno de ellos con ideales distintos. Uno de ellos fue el de Pancho Villa, otro el de Emiliano Zapata. También contamos con la presencia de Francisco I. Madero y el señor de los bigotes sensuales, Venustiano Carranza. Todos ellos estaban de acuerdo en que el país tenía que cambiar. Sin embargo, al final solamente logró llegar a la presidencia un hombre, y fue Venustiano Carranza. Yo siempre supe que fue gracias a la sensualidad de su bigote, y fue durante su mandato presidencial cuando entró en vigor una nueva constitución que fue la de 1917, importante para todos nosotros en la actualidad, porque según dice allí que tenemos derechos sociales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los tenemos en la Constitución y también en la realidad? Déjame saberlo en un comentario. A partir de ese momento empieza a gobernarse el país con esta nueva Constitución, siendo Venustiano Carranza el primer presidente después de la Revolución Mexicana, con un mandato que fue desde 1917 hasta 1920. Después llegó a la presidencia Álvaro Obregón de 1920 a 1924, y de 1924 a 1928 llegó Plutarco Elías Calles, y fue durante su mandato cuando estalló una gran guerra en México que dejó a cientos de miles de católicos muertos. Una guerra de la que poco se habla, porque México tiene mucho polvo debajo de la alfombra. Esta guerra se llamó
la Guerra Cristera, y su duración fue de 1926 a 1929, y fue en ese mismo año cuando se creó el PNR, es decir, el Partido Nacional Revolucionario, mismo que con el paso de los años fue cambiando de nombre hasta convertirse en el PRI. Lo curioso fue que desde 1929 hasta el 2000 fue el único partido que ostentó el poder. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Y te lo pregunto porque durante esos 70 años también sucedieron otras cosas que atañen a la historia de nuestro país, como por ejemplo, podemos decir que la mujer adquirió el voto en 1955, o lo que pasó con el movimiento estudiantil de 1968, o el terremoto de 1985, o la devaluación del peso en 1993. En fin, lo importante es que a inicios del siglo XXI, en México, hubo una ruptura desde el punto de vista político, ya que un hombre que no formaba parte del PRI llegó a la presidencia el 1 de diciembre del año 2000, un hombre que representaba al Partido de Acción Nacional, un partido que no era el mismo que había gobernado por años, y fue en ese momento cuando en México, el país que había surgido desde 1821, por primera vez se quitaba el yugo de encima, permitiéndole empezar a curar sus heridas abiertas y sangrantes, abiertas desde hace muchos, pero muchos años atrás.